Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Siéntense, por favor. Hoy vamos a hablar de las actividades que ha preparado la Secretaría de Cultura para celebrar el Año de la Mujer Indígena. Ese es el tema del día de hoy. Al cierre de la conferencia vamos a hablar de, el detector de mentiras, que ya no pudimos presentarlo el miércoles en Querétaro, y Suave Patria, que nos toca el día de hoy. Entonces vamos a empezar con Claudia Curiel, Secretaria de Cultura. Adelante, Claudia. Gracias. Vamos a presentar. Sí. Está la licenciada Nadia López García, Coordinadora Nacional de Literatura del IMBAL, y la doctora Berta Dimas Huacuz, Coordinadora General de Transversalidad y Operación Regional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Adelante, Claudia, ahora sí. Muchas gracias, muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Yo estoy muy contenta de presentar el día de hoy un programa que articulamos desde la Secretaría de Cultura con las distintas instituciones en el marco del Año de la Mujer Indígena. Por supuesto que no podemos pensar un país pluricultural como México sin el papel determinante de las mujeres indígenas en la vida colectiva. Abuelas, madres, hijas que comparten las lenguas, territorios y son las transmisoras de saberes ancestrales. Entonces, por lo tanto, también invitamos a Nadia López, que como presentaba y lo mencionaba la Presidenta, es la Coordinadora Nacional del IMBAL. Ella es promotora de la lengua mixteca, de su lengua materna, el mixteco. Es una joven poeta dedicada a las infancias, y también nos acompaña Berta Dimas del INPI, con quien estamos trabajando de manera muy estrecha en la programación. Podemos decir también en el programa que vamos a presentar que la ancestralidad es mujer, justamente porque transmiten las lenguas y todo el patrimonio vivo de este maravilloso país, y que de manera paradójica las mujeres invisibilizadas, sobre todo la mujer indígena, pues son quienes han transmitido lo que más orgullo nos da como país. Entonces, era muy importante desde la Secretaría de Cultura y desde el Gobierno de México, como inspiró y nos instruyó la Presidenta, darle un lugar y presentar el trabajo que estas mujeres hacen, que hicieron y que hacen hoy en día, y vamos a presentar tanto el programa que hicimos con el INA y todas las otras instituciones, como el trabajo con poetas jóvenes, como lo hará Nadia con una niña de 12 años que ya está trabajando con ella. Empezamos con la presentación. Empezamos con el Día Internacional de la Lengua Materna. Estamos en colaboración con el INPI y vamos a hacer en el Museo de Antropología, en la explanada, afuera, vamos a presentar Lenguabuelas, la ancestralidad tiene origen. Y es un homenaje escénico de lenguas indígenas desde distintos planos del conocimiento, ritual, musical, poesía en voz alta, con muchísimas poetas, cantantes. Va a estar, por ejemplo, Natalia Cruz, cantante zapoteca, Natalia Toledo, poeta zapoteca, Celerina Patricia, también poeta mixteca, y al final van a cerrar voladoras de Papantla del Consejo para la Protección y Preservación de la Ceremonia Ritual de Voladoras. También en ese día, en el marco de estas actividades, el INPI va a alojar todo su programa en el Museo de Antropología, que tiene que ver justamente con la lengua materna. Con el INA estuvimos trabajando y se va a presentar, esta exposición ya se inauguró, es Mujeres Huastecas Mesoamericanas, Diosas, Guerreras y Gobernadoras. Es una muestra que destaca el papel de la cultura y de la mujer huasteca durante la época prehispánica, por supuesto, y esta ya se inauguró.
También tenemos estaciones interpretativas dedicadas a la mujer indígena, que tiene que ver más con el patrimonio vivo, y esto es en el Museo Nacional de Antropología. Ahí también estamos presentando todo un proyecto a lo largo de abril. Y otra exposición muy importante que nos pidió la presidenta es Mujeres Mesoamericanas, Gobernadoras Mexicanas, que se ha estado trabajando con el INAH, y esto, bueno, es por supuesto para visibilizar el papel fundamental de la mujer en la preservación de nuestras culturas, las lenguas y las tradiciones, y la vamos a presentar por lo pronto en la Casa de México en España y trabajando por una agenda más robusta. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a trabajar de inicio con el Instituto Nacional de Antropología. Con el INVAL, con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, tenemos literatura y oralidades. Este encuentro nacional de escritoras en lenguas indígenas es en marzo, justamente en el marco del Mes de la Mujer, y vamos a tener un encuentro de poéticas y narrativas de escritoras indígenas de distintas partes de la República. Está Enriqueta Lunes, por ejemplo, poeta tzotzil, Natalia Cruz, Rubio Ceguera. Bueno, esto es parte también de la parte escénica, y este encuentro lo diseñó Nadia López, también ahorita nos puede contar un poquito más. En danza vamos a tener el primer Festival de Danzas Negras, Reflexiones Afromexicanas y Afroindígenas, y a mí este encuentro me encanta porque, bueno, es una reflexión corporal sobre las mujeres en las danzas negras del país, que poca visibilidad se les ha dado también. Tiene que ver con la ancestralidad, las memorias que hacen visible la matriz negra africana, las danzas afroindígenas y todas las posturas de la diversidad de las identidades en México. También tenemos otros países invitados como Cuba y muchos más. En teatro diseñamos que al inicio de las obras, en más de 1000 intervenciones performáticas, van a haber introducciones en cada una de las funciones con temas relacionados a la condición de la mujer indígena, la diversidad lingüística de nuestro país, y en esta primera etapa también están invitadas, por ejemplo, Petrona de la Cruz de Oaxaca, Alicia Gregorio, bueno, también de Oaxaca, pero de Michoacán está Rubit Zunda, Marina Carrillo Díaz de Nayarit, entre otras. Entonces, a lo largo del año queremos visibilizar pues la creación de estas mujeres, aprovechando que tenemos más de 1000 funciones en los distintos teatros. En música, también vamos a tener un gran concierto en el Palacio de Bellas Artes, que tiene que ver con agrupaciones musicales integradas o fundadas por mujeres indígenas, bueno, desde sus voces, talentos y también intérpretes como Trío Eyizochil de la comunidad Tohuatcol, o, por ejemplo, Banda Femenil de Viento de Santa María Tlahuitoltepec. Hay muchísimas, vamos a trabajar también a lo largo del año, y es una línea de trabajo también que estamos impulsando. Vamos a tener también una exposición colaborativa con el Museo Nacional de la Estampa y el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Nos interesa muchísimo hacer una muestra gráfica que visibilice la presencia y la producción de artistas mujeres en este perfil. Con el instituto, con el IMCINE y todo lo que tiene que ver con cine, le damos a la que sigue. Bueno, mencionar que va a haber un ciclo muy importante que diseñó Marina Stavenhagen, que está al frente de la Cineteca Nacional, con 15 películas de directoras de pueblos originarios, como Yolanda Cruz, Dinazar Urbina, Luna Marán. Y esto también lo estamos haciendo a nivel nacional con las distintas cinetecas y con todas las alianzas que tenemos con los distintos estados y los compañeros, compañeras titulares de cultura. Va a tener un largo alcance y va a ser también a lo largo del año. Cabe mencionar que el IMCINE tiene una convocatoria maravillosa que es justamente de apoyo a la creación para lenguas y para pueblos originarios, y mencionar que esta convocatoria que se inició en la administración de López Obrador ahora tiene un empuje muy importante, es cuando más mujeres directoras se han inscrito,
y es una convocatoria que nos interesa seguir fortaleciendo, y este año en específico tenemos líneas importantes de trabajo con el ECAMP. IMCINE y Cineteca están trabajando de manera conjunta en todos estos ciclos, y trabajo importante de formación con directoras mujeres. Luego, en la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, pues tenemos exposiciones. Viene en el marco del Día del Huipil, el 7 de marzo, hay una exposición de telares, bordados de varias culturas indígenas de México. Está el tradicional concurso de saberes tradicionales, ¿a qué sabe la patria? Este es un concurso a nivel nacional de cocineras tradicionales, que es muy importante, y luego vienen los encuentros regionales de creadoras de sueños y realidades, que es Mujeres Indígenas en el Arte. Está la premiación, y viene también en el marco nacional del maíz, en Centro Cultural Los Pinos, un trabajo importante también de premiación y representación de la República de distintas cocineras tradicionales. ¿Avanzamos? Con el INALI, bueno, los derechos lingüísticos, encuentros de mujeres, intérpretes y traductoras de lenguas indígenas. Después les vamos a pasar la cartelera, porque como ven son muchas actividades, cuáles son, en qué sedes, y mucho tiene resonancia, por supuesto, nacional, con esta alianza con los estados y iniciativas propias que tienen ellos. También está Saberes Tradicionales, que es Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, esto, por supuesto, en el marco del Día Internacional de Pueblos Indígenas, que es en agosto. Y en el Centro Nacional de las Artes vamos a tener este espacio para difusión, celebración de la diversidad y las culturas, enfocado, por supuesto, en las mujeres. Otro que tenemos es con la Fonoteca. Sabemos que tenemos un archivo sonoro impresionante ahí, también en lenguas originarias de poetas, activistas, y vamos a hacer, tanto una convocatoria de trabajo y de levantamiento de audio de distintas comunidades, como comisiones de obra con estos materiales. Y también los vamos a presentar. Por ejemplo, tenemos un archivo increíble. Tenemos a Marta Morales González en Nahua, tenemos a Diana Carolina Santiago en Tenec, y vamos a presentar inmersiones, instalaciones sonoras de todo este archivo que tenemos también a lo largo del año, y también con resonancia nacional con los distintos aliados que tenemos. Después avanzamos, y muy importante, en el Complejo Cultural Los Pinos, cada mes hay un estado invitado, y acordamos que justamente el perfil y todo el trabajo tenga que ver con darle visibilidad al trabajo de las mujeres indígenas de los distintos estados de la República. Ya están confirmados Baja California, Colima, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Veracruz, Querétaro y Yucatán como las primeras, para los primeros meses. Ahí también está todo el tema de gastronomía, cocineras tradicionales, danzas, básicamente. ¿Seguimos? Y algo muy importante, apoyos a la creación. La Secretaría de Cultura, de todo lo que aporta también apoyo a la creación, son más de 2.300 millones de pesos que son para apoyo a la creación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en el trabajo con las mujeres y con los distintos pueblos indígenas y afromexicanos? Es perfilar las convocatorias como el PECDA, que ese opera en todos los estados, es un apoyo muy importante de desarrollo y de creación, y también el programa de apoyo a la traducción y el de artes verbales lo estamos enfocando y fortaleciendo para que el acceso de todas estas creadoras y creadores sea central en estos apoyos a la creación. Entonces son 3 convocatorias muy importantes que ya trabajaban con estas comunidades, pero que ahora les estamos dando muchísima fuerza y poniendo mucha atención en las creadoras. ¿Avanzamos? Y no vamos a olvidar, por supuesto, en un programa y eje que tenemos de arte y migración, en Tijuana, en el Secut, el primer Festival de Mujeres Indígenas Sin Fronteras. Pues tenemos a muchas mujeres en lenguas, con grandes tradiciones, que han estado allá también y que están en la frontera, y que les queremos dar un espacio importantísimo y que no nos olvidamos de ellas. Ese es el programa, Presidenta, a rasgos generales, y me gustaría ver si Nadia
nos lee el poema y nos cuenta del encuentro de lenguas. Muchas gracias. Adelante, Nadia. Muy buenos días, Presidenta. Qué honor estar acá. La poesía vive en la boca de las personas que quieren entender el mundo, y en función de eso, en el INVAL y en toda Secretaría de Cultura hemos pensado que la palabra, la cultura, el arte es de todas y para todos. Quiero leerles un poema de una pequeña de 12 años que es originaria de la comunidad de El Jicaral, en Coicoyán de las Flores. Es una pequeña que tiene muy claro que si una mujer puede ser presidenta, ella puede ser poeta y toda mujer puede ser lo que quiera en este mundo. Lo voy a leer primero en nuestro idioma, que es el Tunsavi, que es una de las 68 lenguas en nuestro país, que como bien dijo la secretaria y ha defendido la presidenta, son lenguas que han sido defendidas por todas y por todos, pero sobre todo por las mujeres que hemos sido quienes transmitimos este idioma, y lo pueden ver en estadísticas. Y bueno, voy a leer este poema que ella escribió. Ella es Kimi May Pineda, de 12 años. Ñandasi, kunikana indawi, kuninika andi, chiita chinui, sundika abendasi yuun, ta yendasiña. Ini yubi yo lo ata, tu a ini yoku tatini iniña, kuniko nunai, ñandachi, sundasi yuu, ñak ake, dakuña anita ishani, ña iyo nunai. Atrapada. Quiero salir, correr, sentir el sol y el viento en mi cara, pero las paredes me rodean y la puerta está cerrada. Mi mundo es pequeño y gris, el corazón late con tristeza. Quiero ser libre para volar, pero atrapada estoy. Así que cierro los ojos, sueño y entonces es posible, soy libre. Este es un poema que ella escribió, algo que nos ha interesado mucho desde el INVAL en todas las coordinaciones y en literatura, es pensar que la palabra es oral, es escrita y es memoria. Y bueno, parte de las actividades que tenemos y que me gustaría un poco ahondar es en el Encuentro Nacional de Escritoras en Lenguas Indígenas, que va a reunir a 10 escritoras de diferentes partes del país, escritoras con mucha trayectoria, pero también escritoras que comienzan a tener sus primeras publicaciones. Hay que decir que a pesar de que llevamos más de 40 años haciendo literatura en lenguas originarias, comenzamos apenas a tener un espacio mucho más visible y que este año refuerza estos esfuerzos por generar publicaciones, por generar espacios en donde se puedan contar desde la poesía, la narrativa, la dramaturgia, la crónica, cuál es el mundo que hemos vivido las mujeres, pero sobre todo las mujeres indígenas. Quiero aprovechar el espacio para agradecer mucho que se haya hecho esta declaratoria de este año como Año de la Mujer Indígena, porque si bien hay deudas con todas las mujeres, con las indígenas creo que son aún más. Entonces, bueno, muchísimas gracias por el espacio y gracias, Presidenta. Gracias. Adelante. La compañera del INVAL no va. Danos unas palabras. Sí, sí. Naeranskia ka charse sekimbo Nana Claudia Yasha chisho halashki juriteco parach eangungshen ampe mancuchayamen tampe unaka inten mater parachkungalantan ka isho chanche colenin alina cultura ka lengua. Pues muy buenos días, con su permiso, señora Presidenta, agradecerles la invitación y a nombre del pueblo purépecha, que el día de ayer estuvimos en la comunidad de Cherán-Kheri, que es una comunidad emblemática para nosotros y que le mandan un saludo muy cordial a nuestra presidenta.
Y estamos todos muy contentos allá en el pueblo purépecha y en los otros pueblos que conforman este territorio de Michoacán, porque pues tenemos a una presidenta que realmente ahora, en estos tiempos tan difíciles, pues va a dar visibilidad a lo que es toda nuestra cultura, nuestras lenguas, como ya lo han mencionado las compañeras. Es algo que las comunidades mantienen y que han mantenido durante siglos, y que es la primera vez que nosotros como pueblos pues estamos viendo que se va a hacer un trabajo ya más coordinado con las dependencias que trabajan el tema de lengua y de cultura. Para nosotros las mujeres, la lengua es uno de los principales orgullos que tenemos. Desafortunadamente pues se está perdiendo, y en eso el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pues va a hacer un esfuerzo mucho mayor ahora en estos años que vienen, para que nuestras comunidades se fortalezcan en coordinación con las instituciones de educación y todas las instituciones que estén apoyando para que nuestra lengua se fortalezca. Ayer lo decían en Cherán, desafortunadamente es una de las comunidades que ha perdido la lengua, pero están dispuestos a que se haga todo el trabajo que sea necesario para fortalecer la lengua. Ya lo decía una médico tradicional, cuando se pierde la lengua, perdemos todo, perdemos el conocimiento, no nada más de cómo transmitir, sino perdemos el conocimiento de todo, la riqueza de la biodiversidad de nuestros territorios. Entonces, por eso es importante este trabajo que se va a realizar a partir de ahora, coordinando estas instituciones que tienen el mandato de trabajar lo que es el tema de cultura, el tema de lengua, y sobre todo para la institución en la cual nosotros pues estamos trabajando para los pueblos indígenas, pues que se mantenga todo este trabajo de lengua y cultura, porque son parte de los derechos que se han establecido en la reforma constitucional, y así lo han percibido y así tienen el conocimiento todos nuestros pueblos y todas nuestras comunidades. Pues agradecerle nuevamente a la presidenta por todo este trabajo y por la oportunidad que nos dan de que trabajemos las mujeres indígenas en el desarrollo de este país y que podamos ser parte de esta transformación que tanto anhelamos todos. Muchas gracias. Dios me llamó, ella me entuecha. Muchas gracias, presidenta. Pues como ven, son muchísimas actividades este año dedicadas a la mujer indígena, a la lengua, la historia y también las mujeres indígenas de hoy, que es a quienes queremos reivindicar. Bueno, vamos a escuchar las preguntas, contestarlas. A ver, vamos a la esquina primero para… Buenos días, presidenta. Soy Tania Damián, del portal de noticias Ángulo 7. Del tema, si nos podría dar más detalles sobre esta exposición que harán en Casa de México en España sobre mujeres mesoamericanas gobernadoras, que yo recuerde no se había hecho una presentación en España, en la Casa de México, sobre mujeres mesoamericanas gobernadoras. ¿Qué gobernadoras estarían representadas? ¿Quieres platicar un poco más o...? Tiene que ver con lo que platiqué, creo que ayer o antes de ayer. Queremos llevar a España nuestras culturas originarias. Queremos que el pueblo español, que muy probablemente lo conoce, pero queremos que conozca más,
Bueno, hay quien diría que no solo es pueblo español, sino que hay también diversidad en España. Pero queremos que quienes viven en España conozcan la riqueza y la grandeza del México antes de que llegaran los españoles, antes de que invadieran los españoles nuestro país. Y la mejor manera pues es a través de la cultura. Entonces, con el embajador de México en España hemos trabajado distintas actividades y una de ellas pues tiene que ser el Año de la Mujer Indígena, llevarlo allá. Hay, por supuesto, las 4 mujeres que Noemí ha estado hablando, que están en este ícono que hicimos de la mujer indígena, del Año de la Mujer Indígena, pero hay muchísimas mujeres indígenas reconocidas en los estudios, y particularmente las huastecas. Está reconocido que había mujeres gobernantes. Hay quien dice que Tamazunchale quiere decir en huasteco lugar donde gobernaron mujeres. También hay otras acepciones, quien dice que en realidad es otra cosa, pero a mí me gusta que se quede ese lugar. Y recuerden que aquí en Paseo de la Reforma está la joven de Amajac, que es una pieza que se encontró, si mal no recuerdo, el 1 de enero de 2021 en Álamo, Veracruz, y que colocamos en Paseo de la Reforma como un símbolo frente a lo que había ahí, que era Cristóbal Colón. Hoy está pues una imagen que colocaron colectivos de mujeres, pero también está la joven de Amajac, que es la reivindicación pues de nuestras raíces. Entonces eso lo queremos llevar a España. ¿Es un mensaje para España? Porque se va a hacer en septiembre, si no sé qué días se va a abrir esta exposición, y por el tema que sucedió con el Sí, tiene que ver con eso, claro que sí. El perdón que en su momento pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador del Estado español a los pueblos originarios, nosotros lo reivindicamos y continuamos solicitándolo. Y una manera de mostrar la grandeza de las culturas que vivieron aquí, de las civilizaciones que ocuparon nuestro territorio y que siguen presentes hasta nuestros días, pues es llevar ese conocimiento a España. Gracias, Presidenta. Y bueno, otra pregunta. En enero la Profepa clausuró a la siderúrgica Ternium, ubicada en San Miguel Xostla, en Puebla, muy cerca de San Martín Texmelucan, por descargas de sus aguas residuales sin permiso. Pues a ver qué información tiene al respecto. La empresa argumentó en ese momento que carecía del permiso por un retraso en la regularización, por un retraso de la Conagua. Saber si tienen ubicadas otras empresas contaminantes del río Atoyac, por ejemplo, pues del sector textil, sector automotriz, cuántas son y cómo se está trabajando en ese tema de combatir la contaminación del río Atoyac. Recuerden que son 3 ríos, que son el saneamiento de 3 ríos que nombramos como prioritarios, que es el Lerma Santiago, el río Tula y Atoyac. Y lo que ha estado haciendo la Semarnat junto con Conagua, los estados y los municipios es hacer un recorrido por todo el cauce de los ríos para conocer las fuentes de contaminación. Y algunas de las fuentes pues son de empresas que están tirando sus descargas sin tratamiento. Hay una norma oficial mexicana, que es la NOM 001, que dice cuál es la calidad del agua que debe venir de las descargas que van a cuerpos de agua, y no estaba cumpliendo. Entonces, ¿cómo puede ponerse en orden la empresa? Pues que trate las aguas y que cumpla con la norma. Esta y otras empresas que están revisando a lo largo del cauce. Entonces, es muy importante que todos cumplan. En el caso de los municipios, pues lo que se está haciendo es apoyando con recursos económicos y técnicos para que se hagan drenajes marginales u otros esquemas que eviten que haya contaminación de aguas negras a los cauces del río. En el caso de las empresas o algunas otras descargas, pues lo que se está pidiendo es que estén en orden.
Y preguntarle, esta semana un instituto que se llama IGABIM dio a conocer que Puebla es el lugar 9 con más robo de combustible o huachicol. No subió realmente, se mantuvo en el tema de robo de combustible, y en gas LP Puebla es uno de los primeros lugares, pero sí bajó, digamos, en 2024 con respecto a 2023. Sin embargo, ¿cómo está combatiendo este delito? Porque no solo Puebla es un estado afectado, estamos hablando Hidalgo, Jalisco, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, en este delito de huachicol y robo de gas LP. Como sabemos, bajó mucho el robo de combustible en el periodo del presidente López Obrador. Ahora lo que estamos haciendo son varias acciones. Lo primero es que va a haber cambios regulatorios para que haya una sola institución que le dé seguimiento y trazabilidad a los combustibles, unos los que se importan, es decir, un combustible que viene de Estados Unidos, por ejemplo, o que viene en barco, a quién se lo venden, de ahí cómo se vende a las estaciones de servicio o gasolineras, es decir, toda la trazabilidad. Ahora en la normatividad unos se encargan de una cosa, otros se encargan de otra cosa, otra institución se encarga de otra, y ahora queremos que una sola institución pueda darle seguimiento y haga la obligatoriedad de informar la trazabilidad del combustible que se importa, o ya sea por Pemex o por entidades privadas. Recuerden que en México está permitido la importación de combustible a través de un permiso de la Secretaría de Energía. Entonces, esa es una de las partes. Y a partir de ahí, pues toda la vigilancia y supervisión. Además de un modelo especial que también estamos desarrollando, adicional a lo que ya existía para el robo de combustible que se pueda dar en algún ducto. Entonces, son los dos esquemas de trabajo. Ya prácticamente están listos. En las leyes de reforma energética que se presentaron ahí ya viene esa parte, y nos va a ayudar mucho. ¿Qué institución sería la que solo le daría seguimiento? Es la Secretaría de Energía. Otra parte la tiene el SAT, por supuesto, que tiene que tener su trazabilidad en términos de impuestos, pero sería la Secretaría de Energía. Y finalmente, presidente, rapidísimo, hay jubilados del IMSS que reciben menos del salario mínimo, porque cada año, en este caso, solo actualizan lo de la inflación. Entonces, como el salario mínimo desde el 2019, que ha aumentado un 18%, pasó de 84 a 238, no recuerdo, los jubilados que ya tienen varios años, jubilados del IMSS, pues han ido perdiendo, digamos, ese poder adquisitivo. Sabemos que el expresidente trató de, se está tratando con estas pensiones del IMSS de bienestar de lograr que al menos se mantenga el salario mínimo, pero bueno, a mí me mostraron varios como voucher donde está de pensionados no nuevos, sino que ya tienen varios años, no sé, 5 o 6 años de pensionados que sí están por debajo del salario mínimo. Si quieren, le decimos a Zoe que venga, estamos trabajando. Recuerden que para los que iniciaron su jubilación cuando se hace el acuerdo para el fondo de jubilación para el bienestar, ahí el objetivo es que nadie se jubile con menos del salario medio del IMSS, y eso está funcionando. El IMSS, las jubilaciones, pues depende del último empleo que tuviste. Entonces, si solamente trabajabas 10 horas, por ejemplo, antes de jubilarte, pues la jubilación correspondería a ese número de horas con el que estabas trabajando. Entonces, si quieren, le decimos a Zoe que nos haga una presentación. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy del Grupo Cantón. Sobre el tema, quisiera preguntarles a las invitadas, sobre todo, hace un momento cuando leyeron el poema de esta niña, esta pequeña, realmente su sentir, lo que transmitió de esta alma poetisa, va enfocada a esta pregunta de qué significa para ustedes
que sea el 2025 el año de la mujer indígena. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque ¿ustedes habían visto a algún presidente o algún gobierno que realmente hablara del tema indígena, que realmente hablara de lo que era la reivindicación o la justicia a los pueblos indígenas, a la mujer indígena? Y lo digo porque ahorita, desde el tiempo que he llevado cubriendo la Cámara de Diputados, no he visto ninguna iniciativa del PAN o del PRI, principalmente, que hable precisamente de los derechos de las mujeres indígenas o en sí de la justicia indígena. Y pues sí, preguntarles qué implica para ustedes o qué significa para ustedes que alguien de manera genuina, porque hay quienes lo han querido tildar como político, como oportunismo, pero realmente alguien se preocupe por hacerle justicia a la mujer indígena, pero también se preocupe por preservar la riqueza y de la cultura y pues todo lo que conviene al pueblo indígena. Sería mi primera pregunta. Muchas gracias. Creo yo que este 2025 es un año que qué bueno que se declaró, aunque es tardío, como bien se dice, porque han sido muchos años. Los pueblos originarios, y qué bueno, un poco tocando acerca de esta exposición que se va a hacer en España, estábamos aquí desde antes de que esto se llamara México, y habíamos mujeres y hombres que hicimos, México se sustenta en los pueblos originarios, lo dice el segundo constitucional, que también está en reforma. Y pienso yo que muchas mujeres, cuando este año se declara como año de la mujer indígena, pensamos que es un incentivo para seguir luchando por cuestiones que ya se venían trabajando. La defensa de la lengua está ligada a la defensa del territorio también, a la defensa de la memoria, a la defensa de la cocina, a la defensa de la persona misma. Esta pequeña Kimi Mai, cuando comenzamos a hablar sobre su poema, es un poema muy fuerte que habla sobre estar atrapada y que habla sobre que ve el mundo cerrado. Creo yo que las mujeres de pueblos originarios por muchos años hemos luchado. No quiero hablar sobre mi historia personal, pero, por ejemplo, yo fui la primera de toda mi casa, bisabuelas, abuelas, mamá, tías, demás, en poder ir a la universidad. Y estamos en una época en la que todas las mujeres tenemos el derecho de asistir a la escuela, a la universidad, pero no todas realmente pueden concretarlo. Ahora hay muchas acciones de parte de la SEP y de otras instituciones empujando a que eso suceda. Yo crecí en el norte del país, crecí en la frontera, mis padres fueron jornaleros agrícolas por muchos años, y para mí ahora que me invitan al INVAL, que aparte es la primera vez que tiene un perfil de una mujer de un pueblo originario ocupando una coordinación nacional, pienso, esto era impensable hace muchos años, que la hija de 2 jornaleros agrícolas que piscaban fresa, que es la primera que va a la universidad, está en una coordinación nacional. Y no lo digo como Nadia López García, lo digo que ojalá esto sea una invitación para que muchas mujeres que pertenecen a pueblos originarios y también las que no pertenecen a pueblos originarios, mujeres afrodescendientes, sepan que ese techo que existía se está trabajando muchísimo de muchos frentes, y yo lo quiero decir, hace rato lo hablábamos, que el tener a una mujer presidenta creo que a muchas nos da mucha fuerza de decir, podemos intentarlo. May dice, yo quiero ser poeta, quiero escribir, hazlo, ¿no? Hay una mujer presidenta, hay mujeres que estudian medicina. Para mí creo que es un año muy genuino, creo que tiene mucho que ver también con que Secretaría de Cultura y todo el gobierno es una caja de resonancia para las voces de las mujeres. A mí me conmueve, me invita y también me reta mucho a que no solo quede en un año de acciones, sino que también sea algo que pueda extenderse. Los pueblos originarios en otros gobiernos quizá éramos invitados en el Día de la Lengua, en el Día de los Pueblos Originarios, y todos los demás momentos del año ya no estábamos tan presentes en la escena de la vida pública de México. Creo que esta es una invitación para que se confirme que los pueblos originarios somos transversales, tenemos que ver con territorio, con energía, con educación, con medicina, con literatura.
Entonces, bueno, yo celebro mucho, ojalá ustedes también se unan a esta celebración y podamos visibilizar muchas historias de mujeres que todos los días hacen que sus lenguas, sus identidades, sus memorias sigan caminando y sigan dándonos sentido. Una de las cosas muy importantes que tiene que ver con las acciones de parte de Secretaría de Cultura es que se habla ahora, por ejemplo, mucho de saberes tradicionales, de medicina tradicional. Por mucho tiempo no se pensaba que eso fuera cultura. No se hablaba de una alta cultura y de otro tipo de manifestaciones. Ahora no. La cultura es todo lo que decimos, comemos, respiramos, hablamos. Y creo que eso es algo que yo estoy muy emocionada de ser invitada por nuestra secretaria Claudia Curiel, porque creo que hay una visión que cambió y eso es algo que creo que tendría que celebrarse aunado a este año. Gracias. Okay. Como segunda pregunta, doctora, presidenta. Doctor, Claudia. Sí, la administradora presidenta, sí, una disculpa. Presidenta, el día de ayer Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos propone la eliminación total de los carteles del narcotráfico, mientras que el SAL de la frontera dijo que no dudarán en usar, que no dudarán en usar el ejército si los cárteles los atacan. Quisiera preguntarle, ¿qué lectura le daría usted a estas palabras que están dando desde Estados Unidos? ¿Cómo ve usted pues este tipo de posicionamientos un poquito extremos y que de alguna manera ustedes ya habían platicado precisamente de este trabajo que iban a hacer de manera coordinada con el gobierno de Donald Trump? Empiecen por su país. Nosotros, claro que vamos a coordinarnos, a colaborar, pero como lo dije el 5 de febrero, nunca subordinación ni injerencismo, es coordinación. ¿Hay un riesgo de injerencismo? Segundo, ellos tienen mucho que hacer en Estados Unidos. ¿Cómo es que llegue el fentanilo o cualquier otra droga? Que no está bien que pase ilegalmente y nosotros hacemos nuestro trabajo en nuestro país. Pero ¿cómo es que llega? ¿Qué pasa después de la frontera? ¿Quién opera la distribución de la droga? ¿Quién vende la droga en las ciudades de Estados Unidos que han provocado tanta tragedia? ¿Dónde va el dinero de la venta de esa droga en Estados Unidos? ¿Cómo es que hay armas en México de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos? ¿Quién las vendió? ¿Cómo llegaron a nuestro país? Entonces hay una parte importante que ellos tienen que hacer en su propio país. ¿Cuál es la distribución final en las calles de las ciudades? Entonces, ¿o qué no hay cárteles allá? ¿O delincuencia organizada allá? Entonces, colaboramos, coordinamos, nos reunimos, trabajamos juntos, pero siempre vamos a defender la soberanía. Entonces, hay una parte muy importante que ellos tienen que hacer allá, muy importante. Y luego el decreto del Departamento de Justicia o de la Fiscalía, no sé qué es, de la Fiscalía creo, ¿no? Pues no se entiende muy bien, ¿no? Es un decreto general, con menciones, pero ¿en qué se va a traducir? Pues hay que esperar a ver qué es lo que plantean, en qué se va a traducir. ¿No existiría el riesgo de que esto fuera como un pretexto de injerencismo, de que otra vez como agencias como la DEA se quiera aquí meter, que ha intentado por diversas formas Todos los agentes de alguna agencia de Estados Unidos requieren un permiso de México para estar en México. Y eso se trabaja con el Gabinete de Seguridad y tiene que haber coordinación, colaboración, información conjunta. Eso pasa en cualquier país del mundo.
Entonces eso sigue, pues, es parte del proceso de coordinación. Entonces nos coordinamos, colaboramos. Pero también, como lo dije en el video, como lo dije el 5 de febrero, como llevo mucho tiempo diciéndolo, que actúen también en su propio país. Y bueno, sobre otro tema, quisiera preguntarle su opinión referente que el día de ayer destituyeron al fiscal de Morelos. Ah, sí. Felicito a los diputados y diputadas, porque miren que el fiscal estuvo ahí buscando que no votaran, pero es muy importante. Les voy a recordar el caso, vamos a recordarlo. A ver si tienen por ahí el video de cuando fui jefa de gobierno. Debe estar por ahí en mis redes sociales. A ver si lo encuentran. Se tardó mucho para que se hiciera esta destitución. Pues no querían, cambió el Congreso en Morelos. El Congreso anterior no… Lo protegía mucho. Pues sí, lo protegía. No. De hecho, también el Poder Judicial también lo cuidó bastante. Sí, tiene amparos. A ver si lo encuentran. ¿Ya? ¿Sí? De hecho, él habló. Hasta este momento, lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N. es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio. A petición y con el consentimiento de la familia de Ariadna, solicitamos la realización de una nueva necropsia. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Iniciamos una amplia investigación que ha incluido diversas entrevistas, análisis de imágenes en video de cámaras públicas y privadas, dictámenes periciales, así como diversos trabajos de gabinete y campo, lo que nos ha permitido obtener datos de prueba sólidos y contundentes para establecer la posible participación de al menos 2 personas en el feminicidio de la joven Ariadna. Bueno, entre otros, pueden buscarlos ahí. Entre otras múltiples, ¿qué podemos decir? Atropellos a la justicia. De hecho, a del Morelos fiscal. Se le estaba mencionando que muchos de los casos de feminicidio los estaban catalogando como suicidios. Entonces, particular este caso, que ya no quisiera mencionar el nombre para no revictimizar. El fiscal de Morelos es un caso de una joven que se reporta como desaparecida en la Ciudad de México y se encuentra su cuerpo en Morelos. Ya había una carpeta de investigación por desaparición en la Ciudad de México, en la Fiscalía de la Ciudad de México. Cuando se encuentra el cuerpo de esta joven, pues viene esta declaración del fiscal de que fue una broncoaspiración, que no había señales de violencia. La familia le pide a la Fiscalía de la Ciudad de México que siga con la investigación. La Fiscalía pide toda la información y hace su propio peritaje y se encuentra que fue un feminicidio. De ahí la fiscal hoy
la fiscal general de justicia de la ciudad, hoy consejera jurídica del Gobierno de México, de manera muy valiente, hace una denuncia contra el fiscal de Morelos. Porque después de eso el fiscal de Morelos acusó a la jefa de gobierno de que había un tema político, acusó a la fiscal. Entonces la fiscal hace una denuncia, la fiscal de la ciudad, contra el fiscal de Morelos, y un juez lo encuentra culpable. Y hay una orden de aprehensión. El tema es que el fiscal pues tenía un fuero federal, es desaforado por el Congreso de la Unión y después la Corte dice que requiere ser desaforado también por el Congreso de Morelos, porque fue detenido el fiscal y con varios amparos sale libre, y después se dice que tiene que haber también un desafuero por parte del Congreso de Morelos. Ayer finalmente fue desaforado, hoy tiene otros amparos. Pero, ¿cómo se explican además? Pues un periodo de inseguridad en Morelos muy largo. Además, pues de otros casos de feminicidio en donde este fiscal los hizo parecer como suicidios en contra de las mujeres. Pero además, pues una actuación muy, la verdad, con pocos resultados. Entonces ayer se pide el desaforarlo en el Congreso de Morelos y la gobernadora Margarita, que es una mujer de primera, envía su terna y ayer mismo ya Morelos afortunadamente tiene un nuevo fiscal. Finalmente, doctora, el día de, acaban de enviar recientemente un paquete de reformas en lo que es en materia eléctrica, energética, también en materia de, no reelección, contra el nepotismo. ¿Qué otras iniciativas más va a enviar para este primer periodo? Son varias, porque ya las vamos a informar. Le voy a pedir a Ernestina justo que lo informe, porque hay muchas que se derivan de cambios constitucionales. Ajá. De los 14 cambios constitucionales aprobados, se derivan muchísimas leyes secundarias y otras que además estamos enviando. Entonces, ya las vamos a presentar. Digamos que así en síntesis serían 14. Hay otra constitucional que es la del maíz. El día de hoy tienen una reunión con el grupo de Sin Maíz No Hay País, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, la secretaria de Medio Ambiente y la secretaria de Ciencia, para platicar con ellos si es que falta determinar algo en la reforma para que se corrija. Entonces, esa es una reforma constitucional, la protección del maíz criollo de México, para prohibir la siembra de maíz transgénico, que por cierto, termino esta parte. Salió publicado en el Diario Oficial de la Federación hace 2 días el resolutivo de un panel de controversia en los Estados Unidos, en donde un decreto que hizo el presidente López Obrador pues es revocado por este panel, en donde lo que revocan pues es justamente la prohibición de siembra de maíz transgénico, principalmente. Entonces ahora pues va a la Constitución, vamos a fortalecer el maíz que es de México, su biodiversidad, en la Constitución de la República. Entonces, esa es una reforma constitucional. Las otras reformas son una pequeña reforma que tiene que ver con la Ley Nacional para quitar trámites y contra la corrupción. Esa es otra reforma constitucional para que pueda haber esta ley nacional. Hay otras 2 reformas que son las que presenté el 5 de febrero, no reelección y en contra del nepotismo. Esencialmente son las reformas constitucionales. Y luego vienen una serie de reformas a las leyes secundarias o nuevas leyes secundarias.
Hasta ahora se aprobaron 14 reformas constitucionales en el periodo de septiembre, todavía fue un mes del presidente López Obrador, hasta enero, hasta diciembre en realidad que cerró el periodo de sesiones. De septiembre a diciembre fueron 14 reformas constitucionales y ahora van otras 4 reformas constitucionales y una gran cantidad de leyes secundarias. Gracias, presidenta. Claudia Sheinbaum, buenos días. Soy Aisa García de Telesur. Me gustaría comenzar preguntándole por un tema del seguro social. Justamente una cifra muy alentadora que salió publicada recientemente dice que al 31 de enero de este año el salario base de cotización escaló a la cifra histórica de 617.5 pesos, lo que representa un incremento anual del 7.7%. Yo llevo en este país 27 años y siempre he escuchado de los anteriores gobiernos que eso no se podía hacer porque eso iba a impactar el ingreso y la economía y tal, y tal, y tal. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Sí se pudo? Entonces, ¿qué significa? Sí, en enero son muy buenas cifras. A ver si tienen el de inflación también y el de empleo. Fíjense, estamos en 3.59 de inflación en enero. Eso permitió que el Banco de México redujera la tasa a 9.5%. Muy importante porque esto pues fortalece, habla de la fortaleza de la economía mexicana, pero además impulsa la inversión en nuestro país, que es muy importante. Entonces, este es un valor buenísimo que refleja baja inflación en México. Aumentó el empleo en enero también por parte del IMSS, a ver si tienen por ahí la cifra. Y también aumenta el salario mínimo, recuerden que hubo un aumento del 12% en el salario mínimo, y también aumenta el salario medio, como tú bien reportas, casi 8% de aumento en el salario medio. Eso es producto de la Cuarta Transformación, del modelo de desarrollo económico que inició el presidente López Obrador y que nosotros estamos dando continuidad con su propia fortaleza. Antes se hablaba de que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Aumenta el salario mínimo y baja la inflación. A ver que lo expliquen los neoliberales. Antes se decía que si aumentaba el salario mínimo, impulsaba el salario medio y entonces nadie iba a querer invertir en México porque pues lo que había que ofrecer solamente era salarios de hambre o mano de obra barata, como decían. Y ahora ha aumentado el salario, hay más empleo formal y hay más inversión y hay menos inflación. Es decir, hay resultados macroeconómicos, no solamente disminución de la pobreza, de la desigualdad, sino muy buenos resultados macroeconómicos. Somos el país que hoy tiene menos desempleo. Entonces, por supuesto que la transformación da resultados, la honestidad y la transformación dan resultados. Aprovecho también para decir, porque hay, con todo respeto leí uno de los tantos artículos que hay en contra de lo que decimos, con todo respeto para Sergio Sarmiento, que dice que el desarrollo de los semiconductores no se va a dar por un decreto de la presidenta, por una orden de arriba, y que solamente muy pocos países en el mundo tienen desarrollo en semiconductores. Los científicos mexicanos, las científicas mexicanas, que además me da mucho orgullo porque yo estudié física y aquí había 2 doctoras en física ayer, son de primera y tienen todo el potencial para desarrollar proyectos científicos de primer nivel. Requieren su maduración tecnológica, sí, pero que ahora resulta que los científicos mexicanos, las científicas mexicanas no pueden producir un pequeño vehículo, no pueden generar
la creatividad necesaria para nuevos diseños de semiconductores en el mundo? Pues claro que sí. México tiene científicos y científicas de primer nivel en todas las áreas. Entonces, lo que hay que hacer nada más es impulsar, dar los recursos necesarios para que todavía se potencie más y que ese desarrollo científico y tecnológico se vincule también con el sector productivo de nuestro país, que permita un desarrollo nacional, que es justamente parte de lo que llamamos el Plan México. Entonces, sí hay una visión que tiene que ver también con lo que presentamos hoy. Durante años los gobernantes mexicanos se sentían avergonzados de ser mexicanos y miraban a otras partes del mundo como modelos de desarrollo. Esa es otra cosa que nació con nuestro movimiento, con la Cuarta Transformación, o que se recuperó, que es el orgullo de ser mexicanos y mexicanas, y de que las y los mexicanos no solo somos grandes trabajadores del campo, de la construcción, de las fábricas, grandes comerciantes, sino también grandes científicos. Y tiene que ver con lo de hoy, porque también a las mujeres indígenas durante tanto tiempo, quien más discriminado es en México, la mujer indígena. Entonces, es la reivindicación, igualdad. Eso viene desde la primera Constitución, desde los sentimientos de la nación, y la primera Constitución de Apatzingán, la de la América Mexicana. Que todos los hombres y mujeres, no decía mujeres entonces, ahora lo decimos, somos iguales ante la ley. Y que todos merecemos respeto y reconocimiento. Entonces sí es un nuevo modelo, sí es un nuevo proyecto, pero además está dando resultados y ha generado un orgullo nacional a todos niveles. Y eso nos da muchísimo gusto, porque aquí están nuestras raíces, y México es una potencia cultural y somos un gran país y una gran nación. Así que nada de acomplejarse, nada de disminuirse, al contrario. Arriba. Somos mexicanas y mexicanos. Y esto permitirá un ahorro, lo que usted dice, el desarrollo de estos chips, permitirá también un ahorro. Sí, pero además va a impulsar el desarrollo nacional. Y eso es lo que queremos. Por supuesto que somos abierta al mundo nuestra economía y compramos tecnología, pero ¿por qué esta idea de que no podemos? Claro que México puede todo. Presidenta, aquí se hablaba hace un ratito del tema de los precios de la gasolina, que es un tema bastante polémico, y la próxima semana se va a anunciar este plan general. Y yo quería preguntarle, ¿qué tanto se ha estudiado la calidad de la gasolina? Porque hemos estado haciendo reportajes y algunos gasolineros se quejan de que no se está revisando la calidad de la Magna y de la Premium, y que por tanto algunos venden más barato porque quién sabe de dónde sacan el combustible. Y hoy leía a Alberto Aguirre en El Economista, y él decía que es expuesto el negocio de las comercializadoras que traen gasolinas en buque, la declaran ante las autoridades aduanales como otros hidrocarburos y las introducen al país de manera irregular. Y el año pasado se hizo un estudio por la parte de la Secretaría de Medio Ambiente, pero nunca se dio a conocer sobre el tema de la calidad de las gasolinas. ¿Eso se va a tomar en cuenta? Sí. Quien mide la calidad de la gasolina era la CRE ya desapareció, claro, y se constituye junto con la CNH en la Comisión Nacional de Energía, y ASEA también tiene esa posibilidad desde la perspectiva ambiental. Por eso ahora estamos consolidando y fortaleciendo los tramos de responsabilidad de cada institución. Eso nos va a ayudar mucho y generar la trazabilidad. Y la otra que es muy importante, hemos estado trabajando mucho en esto que
anunciamos el otro día, que lo mencionó también Luz Helena, la secretaria de Energía, que estamos trabajando con los gasolineros para, de manera voluntaria, establecer un precio máximo de la venta de combustible. Pero, por ejemplo, si Pemex vende, por decir algo, a 22 pesos o a 21 pesos a las franquicias a quien le vende el combustible, porque desde hace muchísimo tiempo Pemex produce la gasolina, la distribuye, y las gasolineras que dicen Pemex en realidad son empresas privadas que son franquicias de Pemex. Esa es la manera en que se opera. Entonces, si Pemex vende la gasolina en una terminal en 22 pesos ya con los impuestos y se vende en la gasolinera en 26, pues evidentemente el franquiciatario o la franquicia está sacando demasiado por litro. Ah, pero ¿qué tal si lo vende a 19? Algo está extraño, ¿no? Si el precio del combustible que viene importado o que viene de Pemex tiene un precio de 22 y lo venden a 19, pues algo extraño está ocurriendo ahí. Entonces ahí también están trabajando Profeco, ASEA, la Secretaría de Energía, y esto nos va a dar pues mucha información. Gracias, Presidenta. Ayer la Cancillería de México hizo un comunicado muy importante, bueno, desde mi punto de vista, y habló de que México se está preparando para esta próxima audiencia del 4 de marzo ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos por todas las demandas que hay contra la venta de armas. Y bueno, desde 2021 México ha presentado 2 demandas, luego en el 2022 presentó otra, una en Tucson, Arizona, y la primera en Boston, Massachusetts. Son demandas contra fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos, un tema del que usted hablaba hace unos instantes. Y bueno, recientemente la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Fuego y Explosivos de Estados Unidos, que fue uno de los que patrocinó la campaña de Donald Trump, publicó que se estima que anualmente se trafican ilegalmente hacia México alrededor de 200.000 armas provenientes de Estados Unidos. Usted hablaba hace unos días en su comunicado de un 74%. Esto, decía el comunicado de la Cancillería, que es propiciado por las prácticas comerciales negligentes de fabricantes y vendedores, quienes comercian sus productos aún cuando tienen conocimiento de que terminarán en manos del crimen organizado aquí en México. Usted dijo el lunes, cuando nos anunció todo el resultado positivo de su reunión con Donald Trump, que Donald Trump y Estados Unidos se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas, pero él no lo mencionó en su comunicado. ¿Usted nos puede ampliar un poquito más de a qué se comprometió en realidad? Porque esta agencia pagó su campaña y él ha estado a favor de la venta de armas. Le mencioné en la llamada este tema. Él lo conocía poco, realmente. Yo le dije, a ver, así tal cual, ¿cómo es posible que un lanzagranadas, que es de uso exclusivo del Ejército de los Estados Unidos, sea incautado en México a un grupo delictivo de la delincuencia organizada? Algo, durante la época de Calderón, creo que estaba Obama en la presidencia de Estados Unidos, hicieron el Rápido y Furioso. Claro. Que fue una barbaridad. Total. Pues, supuestamente le ponían chips a las armas, se las dieron a los grupos delictivos para ver la trazabilidad de cómo llegaban de allá para acá. Y pues, ¿qué hicieron? Los grupos delictivos le quitaron el chip. Entonces, pues, evidentemente fue lo peor que pudieron hacer. Pero sí queremos esa colaboración y a ellos también les interesa. Entonces, hay distribuidoras, hay ferias de armas, por ahí hay un tuit que yo vi, por ahí, a ver si lo encuentran, del número de distribuidoras de armas en la frontera, en Estados Unidos. Salió de un investigador o de un reportero, no sé. Phoenix, Tucson. No es impresionante. Texas, California. Pero
o sea, son dos tipos, ¿no? Uno son las distribuidoras, las ferias que se hacen, Las armerías. en donde se compran, digamos, las que son de uso comercial. Y la otra son las de uso, o sea, las que no se venden, pues. Las que no se venden en un Walmart de Estados Unidos. Las que no se venden en un Walmart, en una feria, que también resulta que aparecen aquí. Por eso nosotros, y a ellos les debe interesar mucho, no es un asunto de que, ay, a ver, tú me dices que el fentanilo y yo te digo que las armas. No, no es eso. Es que ambos estamos de acuerdo en que tenemos que combatir la violencia, el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Entonces, ¿cómo hacemos para que ambos trabajemos conjuntamente, ellos en su territorio, nosotros en el nuestro, compartiendo información, colaborando dentro del marco de colaboración conjunta y de las soberanías y pues de la historia también de colaboración que ha habido en México en el marco de respeto y de confianza que en todo caso tendría que haber? Son 4 principios que, por ejemplo, tienen las Fuerzas Armadas en la colaboración con las Fuerzas Armadas con Estados Unidos, en donde uno de ellos es la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua. Entonces, en ese marco, pues tenemos que colaborar. Pero miren, esto sale en, no sé de quién es, a ver si… Omar García Ponce. Lo vi yo en las redes. Impresionante. Texas, California, Phoenix. Entonces, ellos tienen pues su derecho, más allá de que uno esté de acuerdo o no, de legislar en su propio país, de determinar la venta o no de armas en su propio país. Eso le corresponde a las y los estadounidenses. Lo que tenemos que colaborar y coordinarnos es para que esas armas pues no lleguen ilegalmente a México. Es que en el comunicado de él, después que salió el suyo, él lo publicó después, él habla de la seguridad en la frontera, que pidió esos 10.000. Sí, no lo menciono, pero sí fue parte de la conversación. Habló de los migrantes, pero este tema que es tan importante para México y que usted todo el tiempo lo está señalando, de eso no habló. Sí, pero estuvo en la conversación y estoy segura que va a ser parte de las pláticas y de la colaboración y coordinación conjunta. Una última pregunta, Presidenta. Uno de los decretos del presidente Trump… pero termino sí, la pregunta. Perdón. Recuerden que hay 2 denuncias que fue el canciller Marcelo Ebrard cuando era canciller, que se presentaron contra… Boston y Tucson. Uno es contra las distribuidoras y otro es contra los fabricantes. Una tiene, digamos, ha tenido más entrada en los juzgados de Estados Unidos y es una de ellas la que va a la Corte. Muchas gracias. Hay un tema que me gustaría preguntarle y es tema internacional, de uno de los decretos de Donald Trump y es contra Cuba, la reinclusión en la famosa lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo. Y expertos independientes en derechos humanos ayer expresaron serias preocupaciones por esta reinclusión de Cuba en esta lista e instaron al gobierno de Estados Unidos a abstenerse de realizar actos contra el multilateralismo, que es un tema que siempre defiende México ante Naciones Unidas, y sus obligaciones en materia de derechos humanos. ¿Qué opinión le merece a usted de esto? Pues es soberanía y respeto. Eso es lo que defiende México. Y además, la política exterior mexicana es muy avanzada en la búsqueda de la paz, la conciliación entre las naciones y el respeto a las soberanías. Entonces, eso es lo que pedimos, obviamente, para nosotros, pero también para el resto del mundo. Y es lo que nos permite tener esta posición para todos los países, en particular para Cuba. A ver acá y luego vamos para allá. Sonora está desde ayer. Muchas gracias, Presidenta. Mariana Madrid, de Albavisión. Primero, sobre el tema que nos presentaban de las actividades de este año, además de la de España y de la exposición que tienen en Coahuila y en el festival en Tijuana, ¿habrá alguna manera de que todas estas actividades se lleven a otros estados, que no solo se queden aquí, que se puedan acercar precisamente a las comunidades? Sí.
Estos son algunos de las actividades que se están planteando. Hay otras, como por ejemplo Original, que se desarrolla cada año y que ya informamos que se va a hacer 4 veces al año y que se va a llevar a otros estados de la República. Entonces, además de lo que ya se había anunciado, son todas estas festivales, presentaciones, cine, producciones, pues muy diversa la actividad de este año. Gracias. En otro tema, ayer la Secretaría de Gobernación actualizó las cifras de los mexicanos deportados del 20 de enero a la fecha, poquito más de 8,000, pero preguntarle cuántos deportados de otras nacionalidades han llegado y si ya se han podido regresar a sus países de origen. Y bueno, aunado, esta semana la gobernadora de Morelos hizo una declaración de que los migrantes sí estaban llegando encadenados. Entonces, ¿qué información tiene usted sobre eso? Porque ya nos había comentado en días pasados que a México no estaban llegando en esas condiciones. Sí, le pedí a la Secretaría de Gobernación que hablara con Margarita para ver exactamente a qué se refería y lo están revisando. Recuerden que nosotros siempre que lo hemos dicho, que llega alguna persona de Estados Unidos deportada, siempre hay una entrevista, en caso de que ellos quieran, por supuesto, para ver si hubo alguna violación a los derechos humanos y se ponen todas las quejas correspondientes. Son 10,964 personas desde el 20 de enero, 8,425 mexicanas y mexicanos y 2,539 de otras nacionalidades. Han salido vuelos de México hacia Honduras. Ayer salió un vuelo. También van en transporte terrestre. Es voluntario, recuerden, siempre es voluntario. Si así lo quieren, les acompañamos para que puedan ir a sus países de origen. Y en otro tema, esta semana se publicó en el periódico oficial de Nayarit un decreto que prohíbe la interpretación o reproducción en eventos públicos de los corridos tumbados o los narcocorridos. En Tepic, ¿no? Ya usted en el pasado pues se ha manifestado en contra de las letras de estas canciones, pues si en algún momento esta medida se podría aplicar a nivel nacional, ¿no? El gobierno de Nayarit decía que… no estoy de acuerdo en prohibir. Estoy de acuerdo en la concientización, en la educación, en abrir nuevas formas de corridos tumbados que no tengan nada que ver con enaltecer la violencia, las drogas o la discriminación a las mujeres. Y más bien es la conciencia. Es muy difícil a una actividad musical prohibirla. Entonces, más bien en Durango estamos con el festival, no sé cuándo se va a hacer. Ya vamos a anunciar vamos a hacer un festival de música mexicana, entre ellos el corrido tumbado, pero con otras letras, que reivindiquemos pues otras cosas distintas, el amor, la paz, la felicidad, el desamor, todo lo que queremos de la música mexicana, pero que no sea el enaltecimiento de la violencia. Y el Pleno de la Suprema Corte ayer rechazó la lista de las personas candidatas a participar en la elección judicial que había enviado el Senado. Si bien la resolución del Tribunal Electoral dice que el Senado puede enviar la lista de manera directa al INE, pues ¿qué opinión le merece de que la Suprema Corte haya rechazado la lista? La Suprema Corte está violando la Constitución. Ese es el problema. No es un asunto de opinión, la Suprema Corte es la que supuestamente es la última instancia de defensa de la Constitución. Pero la Constitución es clarísima en la reforma al Poder Judicial. Y también es clarísima en el sentido de que el amparo no procede en el caso de cambios constitucionales. Entonces, como muchos ministros y ministras de la Corte no están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, entonces su opinión personal la transfieren a querer boicotear la elección.
desde su institución, pero no tienen razón. También he visto una cosa así de que no invitaron a la ministra el 5 de febrero. Nosotros respetamos la división de poderes, pero lo que no puede ser es que haya una corte que viola la Constitución. ¿Cómo es que el Tribunal Electoral, que es la última instancia dicha por la Constitución, debe garantizar la elección al Poder Judicial y la Corte dice otra cosa, solo porque no están de acuerdo? No puede haber una opinión personal por encima de la ley, por encima de la Constitución. Ellos juraron defender la Constitución. Entonces, están buscando por todos los medios que no haya elección. Abren su convocatoria, nombran a su comisión y a la mitad del camino dicen, ay, no, mejor no. Por un amparo que ellos mismos podrían resolver. Y podrían resolver sencillamente porque en el caso de elecciones, pues no resuelve la Corte. O porque el amparo pues no va para reformas constitucionales. Pero ellos deciden suspender el proceso. El Tribunal Electoral dice, pues envíen todo al Senado. El Senado hace la insaculación. Y luego dicen, no estamos de acuerdo con la insaculación. Bueno, pues no van a estar de acuerdo con nada. Entonces, todos aquellos que critican, ¿por qué no explican? Todos aquellos que están criticando y que dicen que nosotros somos autoritarios y que ¿por qué no se ponen a leer lo que dice la reforma al Poder Judicial? Que ya es constitucional, que es la Constitución. ¿Por qué no ven el artículo aprobado que dice que en el caso de reformas constitucionales el amparo no procede? Que ya estaba en la ley y después pasó a la Constitución. ¿Por qué no lo leen? Porque este no es un asunto de opinión, es un asunto de que ellos juraron respetar la Constitución. Entonces, afortunadamente, pues ya en septiembre entra una nueva Corte y un nuevo Poder Judicial que va a ser elegido por el pueblo, que es lo mejor que nos puede pasar, la verdad. Todavía tienen muchísimos temas, muchísimos. ¿Por qué le dan un amparo en estos días al fiscal de Morelos? ¿Por qué le dieron un amparo para el tema del desafuero? Bueno, ya vamos a delincuencia organizada. ¿Por qué liberan delincuentes? Entonces van a decir, no, es que la fiscalía no tenía bien hecha su carpeta. Pero en los hechos, ¿dónde está el Poder Judicial en México defendiendo la Constitución? Y defendiendo a las y a los mexicanos. Entonces, la elección al Poder Judicial se va a hacer, y se va a hacer porque el Tribunal así lo determinó, electoral, y el Instituto Nacional Electoral. Y ya finalmente, ayer la plataforma StreamChart dijo que en enero usted se convirtió en el streamer más vista en México. Que andan por aquí. Entonces, bueno, también recordar las últimas encuestas que han salido que le dan la aprobación de más del 70%. Entonces, ¿considera que su estrategia para comunicar ha sido la correcta, que ha podido llegar más fácil a la ciudadanía, que estos números pues no son solo producto de las decisiones de gobierno, sino también de una nueva forma en la que usted se está comunicando con los mexicanos? Tiene que ver con lo que defiende nuestro gobierno, con la consecuencia
en lo que pensamos y en lo que hacemos, con la defensa de nuestro pueblo, con la defensa de nuestra nación, con no decir una cosa y hacer otra cosa, con la honestidad. Y los resultados, pues, los vamos a ir dando poco a poco. Entonces yo agradecerles, la verdad, a quien nos escucha, a quien nos ve en las mañanas, en la mañanera del pueblo, y quien sigue las redes sociales. Y la verdad, pues agradecer y decir que no vamos a traicionar nunca. Gracias. A ver, vamos acá a la esquina. Después vamos para acá. Sí, buenos días, Presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power. Mire, bueno, tengo toda la semana tratando de dialogar con usted y en particular con el tema de lo que ocurrió el lunes y luego pues el encuentro que se sostuvo aquí en el Salón Guillermo Prieto el martes, que vinieron la comunidad de negocios. Mire, de parte de los empresarios sonorenses se me ha pedido que le ofrezca pues un reconocimiento por el gran trabajo que ha hecho. Mire, normalmente, bueno, con el expresidente López Obrador hablábamos mucho de béisbol. En Sonora hablamos mucho de béisbol. Me dicen que es como si usted hubiera tomado pues en la 9ª entrada el juego perdido y hubiera sacado de jonrón, bueno, y anotado 4 carreras, ¿no? En lo que es un gran slam. Sirva la metáfora para decirle que mañana juega México la final de la Serie del Caribe. Entonces hay que toda la suerte, el apoyo, el cariño, las buenas vibras para México. Claro. Entonces, el comentario de parte del empresariado de Sonora y de, obviamente, pues todos los sonorenses es bravo, Presidenta. La verdad es que usted ha hecho un gran trabajo, ha sacado la casta y ha demostrado, bueno, que México puede salir adelante ante cualquier adversidad, ante cualquier reto que se nos presente. Entonces, un reconocimiento realmente de parte de los sonorenses. Fíjese que yo estuve la semana pasada en mi tierra. La última vez que dialogamos, hablamos del tema que se presentó aquí ayer, el asunto de semiconductores. Hablábamos de la necesidad de avanzar rápidamente en varios aspectos. Evidentemente el anuncio que se hace ayer del proyecto Cutzari pues es muy importante. Nosotros estamos muy complacidos, por cierto, Presidenta, de que se considere a Sonora como parte de este asunto. Justo parte de mi empeño ahora que fui a mi tierra fue revisar algunas experiencias que han funcionado bastante bien en la incorporación de nuestro Estado, de nuestra industria a este sector. Lo comentábamos, se abrió una ventana de oportunidad importante, sobre todo por la relevancia que ha tomado Arizona en la estrategia que tiene Estados Unidos de relocalización de este tipo de emprendimientos industriales. Sonora, como usted sabe, pues tiene una vinculación muy fuerte con el estado de Arizona. Tenemos una sociedad, de hecho Arizona mismo le ha pues apostado todo a México. Ellos son de entre los estados de Estados Unidos son nuestro principal socio y eso es muy relevante justamente en el contexto de lo que usted presenta ayer. Mire, uno de los casos que estuve revisando, incluso me reuní ampliamente con él, es el de el doctor José Luis Rubio Pino. Él está especializado justamente en el desarrollo de procesos de alta tecnología, se enfoca mucho en la biotecnología, pero también en el asunto de semiconductores. Él ha estado trabajando con el anterior CONACYT, lo que soy la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades, con la UNAM, con el Politécnico, con el INAOE, es decir, con prácticamente todos los involucrados en este asunto. Él ha logrado algunas vinculaciones importantes, por ejemplo, con la Universidad de Arizona, con la Universidad de Texas en Dallas, con algunas instituciones de Alemania que se enfocan en el tema que se hablaba ayer de la educación dual. Y bueno, él me pidió que en todo caso pusiera a disposición de usted y de todo el proyecto que se está desarrollando, pues toda la experiencia que ya tiene y la red de contactos. Entonces, en ese sentido, yo quería comentarle al proyecto, este aspecto, porque obviamente pues tiene naturalmente interés de aportar y de estar en contacto con la secretaria del ramo, ¿no? Es importante. Entonces, usted me dejó abierta una pregunta que le voy a reiterar ayer. ¿Qué va a pasar con Sonora en este asunto de los semiconductores? Es parte del proyecto. ¿Por qué ayer mencionamos Puebla y Jalisco? Porque ahí también está el INAOE y el CINVESTAB. Entonces, digamos, son las instituciones junto con el Instituto de Física de la UNAM que están lidereando este proyecto, pero la idea pues es, además Sonora ya trae
camino andado. Por eso ayer dije, no se les olvide Sonora, porque Sonora es parte de Cutzari, por supuesto, fundamental. Y además le aprovecho para mandarle un saludo al gobernador, que es de lo mejor que hay en el país. Claro que sí, Presidenta, en este aspecto, bueno, es un paso importantísimo lo de Cutzari, por supuesto, lo que es el centro de diseño, pero como usted sabe, también tenemos que avanzar rápidamente en el otro aspecto, es decir, la formación de personal altamente capacitado que se va a necesitar a nivel masivo y el tema del desarrollo de la infraestructura, es decir, lo que son plantas industriales, lo que son la red de cuartos limpios, porque bueno, es difícil entender este desarrollo industrial tecnológico, pero tiene muy altas especificaciones, es muy sensible, por ejemplo, a cualquier contaminación. Entonces, la infraestructura también es la clave en este aspecto. Y parte del comentario de los empresarios y de los especialistas del ramo es que efectivamente tenemos mucha capacidad a nivel de innovación, a nivel de la capacidad de nuestros científicos e investigadores, pero no disponemos actualmente de esa red por ejemplo, de naves industriales o bien del personal que necesitamos incorporar muy rápidamente a este proceso. Los anuncios que hicieron ayer es que vamos a ir muy rápido, ¿no?, en términos de lo que es la incorporación de México en este aspecto. Entonces, preguntarle qué se puede hacer en este sentido. Son dos temas. Hay muchas empresas de semiconductores que quieren venir a México, muchas que ya están aquí y otras que quieren venir a tener sus plantas en México, muchas de ellas estadounidenses. Ayer se mencionaron algunas que están en Jalisco, hay varios ofrecimientos para que en Sonora se instalen plantas de producción de semiconductores. Lo que nosotros queremos es que aparte de esta inversión que llegue a México, y particularmente en Sonora, pues que también tenga la parte de inventiva, de creatividad, de vínculo con el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. Y por eso es el centro que presentamos el día de ayer, de desarrollo de semiconductores, de diseño. Entonces, cerrar la posibilidad de que México diseñe, además ya diseña, ayer lo mencioné, Sinvestav en Jalisco tiene una relación muy grande con distintas empresas de semiconductores transnacionales o de Estados Unidos que están instaladas en México. El Sinvestav Puebla también tiene mucho vínculo. La idea es que esto también en Sonora tenga este vínculo, además de la inversión que está llegando. Esa es una. Y la otra es que haya plantas de producción con la empresa privada nacional en nuestro país. A lo mejor no son los microscópicos que se plantearon el día de ayer, de 12 nanómetros, un poco más, sino de 400, que tienen un montón de aplicaciones. Entonces, no nos estamos cerrando a nada, al contrario, impulsar todas las áreas de desarrollo de semiconductores en el país. Sí, cómo no, en este aspecto, como usted sabe, es importante dar pasos muy firmes, ¿no? Y no dar pasos hacia atrás o no equivocarse, porque evidentemente la ventana de oportunidad está abierta por poco tiempo. Estados Unidos nos está jalando en este momento a esta idea y también por eso es que respiramos muy aliviados, ¿no?, a partir de este anuncio que se da de que se ponen en pausa, ojalá para siempre, como usted dice, pues esta amenaza, ¿no?, de la posibilidad de aranceles. Es muy importante. Mire, presidente, en otro tema, en el periodo de transición le presenté yo una situación que creo que es importante retomar. Estuvo el martes Zoe Robledo aquí presentando los avances en términos de lo que son las clínicas, hospitales que tienen que ver con el esquema del IMSS. El antiguo Hospital General del Estado, que es el Hospital Eduardo Ramos Bours, se dejó en desuso cuando en Sonora pasamos a tener el nuevo hospital de especialidades que está en Hermosillo. El gobernador Durazo tuvo la iniciativa de plantear que este hospital se pudiera convertir en un hospital escuela. En el periodo de transición yo le presentaba esta situación y le sugería que usted pudiera ser madrina de un proyecto de educación médica en este sentido. Bueno, el tema es que entre las cosas que se presentaron es que esto que estamos hablando es una realidad. Se han invertido 400 millones de pesos en la rehabilitación del antiguo Hospital General. Se va a incorporar en el esquema del IMSS, creo que va a ser la Clínica 15 en Hermosillo, pero además va a tener la característica de que va a ser
un hospital universitario, donde se va a formar a especialistas médicos. Entonces, comentarle esto y reiterarle, ¿no?, la petición de que usted impulse, bueno, personalmente este proyecto, que es bien importante para la consolidación de los especialistas médicos, no solamente en Sonora, sino para incorporarlos a todo el país. No sé qué le parece esta propuesta. Sí, ahí vamos. Estamos con varios temas con el gobernador. Repito, además de que tenemos una buena amistad, considero que es una persona de primera y un gobernador excepcional, y pues vamos a seguir trabajando en este y en otros temas. Sí, cómo no. Mire, ahorita hablaba de asuntos relacionados con el Poder Judicial. Usted presentó justamente el miércoles en Querétaro pues una serie de propuestas de reforma constitucional. Una que ha llamado mucho la atención es contra el nepotismo. Bueno, es una práctica nefasta el nepotismo, que como sabemos lamentablemente está muy extendida, no solamente a nivel de lo que son los puestos de elección popular, sino pues prácticamente en todos los aspectos de la vida en México. Bueno, otra práctica que también es muy mala es el asunto del influyentismo. Mire, le quiero yo hacer eco de una denuncia que ya se hizo aquí sobre un tema de tráfico de influencias que se da en la zona de La Laguna, particularmente en Torreón. Se trata de una estrategia que ha mantenido en prisión a un empresario de nombre Arturo Gómez Lara, que es competidor de los empresarios Isa Tafish, que son los propietarios de Grupo Simsa. En este caso se trata de una situación en donde está documentado que el juez Gerardo Alfonso Zavala de la Peña ha operado con estrategias jurídicas para mantener en prisión a esta persona de la que hablo durante ya 15 meses. Es prisión preventiva, no se ha procedido a integrar el expediente, incluso se le ha sugerido que se ponga mejor a negociar con los empresarios con los que tiene pues la controversia. El caso es que pues no se ha dado ni siquiera fecha para iniciar el juicio, y en este caso, bueno, pues la pregunta que se le hace, Presidenta, es básicamente ¿qué opina sobre este tema, ¿no?, del tráfico de influencias, de frenar los expedientes judiciales, de mantener a personas que son presuntamente o no responsables de una situación en prisión? Evidentemente la justicia pues es un asunto que es importante, pero también tiene que ser expedita en términos de lo que es la aplicación de la ley. Bueno, sobre el caso que ahí está Adriana para poderlo revisar, parte de la reforma a las leyes secundarias, de la reforma al Poder Judicial, tiene que ver con cambios procedimentales en muchas de las leyes que tienen que ver con el Poder Judicial. Esas leyes vienen también ahora a sus cambios. Por ejemplo, en la Constitución establece que en el caso de juicios mercantiles tienen que ser resueltos en 6 meses. Pero para que eso ocurra, pues tenemos que cambiar las leyes secundarias, porque si no, pues todos los procedimientos que están asociados a un amparo o algún otro tema, pues son muy distintos en las leyes secundarias de lo que establece la Constitución. Entonces tienen que cambiarse todas las leyes secundarias. Entonces está haciendo un trabajo muy importante Ernestina Godoy con un equipo grande para poder hacer la presentación de todas estas leyes secundarias. Bueno, vamos acá y con esto cerramos. Por cierto, no quiero dejar de decirlo por la pregunta. Hay una ley que está en el Senado que tiene que ver con, no recuerdo cómo le llaman, que tiene que ver con que una institución de crédito obligue a un empleador a descontarle a los trabajadores el crédito en la vía nómina. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, que quede claro, no estamos de acuerdo. El salario del trabajador es el salario del trabajador. Entonces, yo espero que no la apruebe el Senado de la República, y si la llegara a aprobar la vamos a vetar. Pues nosotros no estamos de acuerdo. El salario de los trabajadores es intocable. Hay otras formas en que las instituciones de crédito pueden hacer su trabajo para que se paguen los créditos, pero no a través del descuento de nómina obligatorio. Eso no.
No estamos de acuerdo con eso. Ahí para cualquiera del Senado que quisiera aprobarla, tienen todo el derecho, ¿verdad? Los senadores son independientes, pero nosotros no la vetaríamos si llegara a aprobarse. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, sobre el tema y como parte de esta reforma que reivindica los derechos de los pueblos originarios, preguntarle, ¿se está cumpliendo la obligación de los municipios de destinar por lo menos el 10% de los recursos del Fondo de Aportación de la Infraestructura Social a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos? Sí, se va a cumplir. Fue uno de los acuerdos de la reunión con los presidentes municipales y los gobernadores que tuvimos recientemente. Están firmados, aparte de que viene en la ley el presupuesto de egresos de la Federación, ya están firmados los convenios. Entonces, por primera vez va a haber un presupuesto, aunque sea pequeño, para todas las comunidades indígenas, que va a ser entregado a la Asamblea. Entonces, en la Asamblea, la comunidad va a tomar la decisión, son alrededor de 13,000 comunidades. Hay una fórmula que se estableció, que está establecida a partir de una línea base, la población, el grado de necesidad económica, no me gusta usar la palabra marginación, pero el grado de necesidad económica, digamos, de pobreza del municipio, de la localidad, esencialmente. Entonces, todos van a recibir este año un presupuesto y la Asamblea va a nombrar a su comité y va a decidir la Asamblea en qué se usa, y la administración de los recursos es a partir del comité que ellos elijan. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, ahora que su gobierno envió al Senado de la República las iniciativas de 8 nuevas leyes secundarias para implementar la reforma constitucional en materia energética de octubre de 2024, para el sector eléctrico, se estaría presentando una distorsión que podría afectar a la Comisión Federal de Electricidad. En Revista Fortuna tuvimos acceso a información que indica que, a pesar de la contrarreforma a los cambios constitucionales de 2013, gran parte de la operación del mercado mayorista de electricidad podría permanecer intacta para fijar los precios a los grandes consumidores con grandes niveles de demanda. A los precios que ellos compran la electricidad, lo que afectaría a la CFE. Aparentemente ha quedado sin definir la figura de los llamados suministradores de servicios calificados, conocidos como SSC, que nacieron precisamente con la reforma del 2013. ¿No debería de transparentarse la operación de estos intermediarios que revenden la electricidad bajo contratos personalizados, Presidenta? Si quieren que venga Luz Helena y Emilia para explicarlo bien, se norma, se regula. Digamos, no se cierra, se garantiza que el 54% o más de la energía eléctrica que se genere en el país sea por la empresa pública, por Comisión Federal de Electricidad. Eso es algo nuevo, porque antes era considerado monopolio que la entidad pública generara más. Un absurdo. Entonces, ya el 28 constitucional dice, en el caso de las empresas públicas del Estado, no son monopolios. Entonces, la entidad reguladora, como antes la COFESE, no puede decir esto es un monopolio. No, porque en el caso de empresa pública no se puede considerar monopolio. En el caso de la parte del mercado eléctrico que se sostiene, está perfectamente regulado. Y ahí donde quiera haber inversión privada, que son los 6,200 megawatts que se presentaron principalmente de fuentes renovables de energía, también queda muy normado. Entonces, no hay riesgo, pero ya los detalles si quieren que Luz Helena los pueda presentar.
Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, sobre la propuesta y el nombramiento con voto unánime en el Senado de la República del nuevo subgobernador del Banco de México, Gabriel Cuadra, quien se desempeñaba como director del Departamento de Estudios Económicos del Banco de México, sabemos que el Poder Ejecutivo respeta mucho la autonomía del Banco de México, pero quisiéramos conocer cuál fue la reflexión en torno a la propuesta para designar por primera vez en los últimos años para el enroque de las posiciones de la Junta de Gobierno a un economista egresado de las filas del Instituto Central. Cuando el exgobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, no fue ratificado, se consideró que se perdía parte de la memoria histórica del Banco de México. Tomamos la decisión a partir de distintos currículums que le pedí obviamente al secretario de Hacienda, al subsecretario de Hacienda, a un equipo que me ayudara a seleccionar la mejor persona. Él entró desde analista del Banco de México, viene del ITAM, eso le gusta a algunos, pero tiene una posición, primero que no es contra el modelo económico que representamos, y eso es muy bueno, porque con todo y su autonomía, pues un muy buen profesionista, pues no es alguien que está en contra de lo que representamos. Y al mismo tiempo recuperar a alguien que viene de la institución, pues es bueno. Entonces, ahí pues nos presentaron varias opciones el equipo de la Secretaría de Hacienda y pues seleccionamos a Gabriel Cuadra. Y ya por último, muchas gracias, Presidenta. Por último, también a propósito del sector de la energía. Y votó a favor, por cierto, de la reducción de la tasa, que es una posición que tenía la gobernadora y que es bueno para el país. Muchas gracias, Presidenta. Sobre el sector de energía también, en diversos medios se destaca como una debilidad. Con la autonomía, porque luego van a decir que me ando metiendo. Estoy calificando una decisión que hicieron ellos. Muchas gracias, Presidenta. En diversos medios se destaca como una debilidad que la producción del petróleo se encuentre, dicen, en niveles mínimos, con una extracción del hidrocarburo de 1.4 millones de barriles diarios. Destacan casi 1.7 más o menos. Sí, destacan que los principales campos de petróleo no logran remontar la caída en producción justo cuando el precio en los mercados internacionales está en niveles de $70. Mientras que la Secretaría de Hacienda estimó para los ingresos presupuestarios en 2025 un precio de $57.8 por barril, lo que significaría más ingresos no tributarios para apuntalar las finanzas públicas. No es nuevo este ajuste en la producción. De hecho, desde el sexenio del expresidente López Obrador se observa esta tendencia. En 2004 la producción era de 3.4 millones de barriles diarios. Por cierto, poco se sabe del precio de los excedentes petroleros cuando el precio del barril superó los $100. Presidenta, ¿cuál es la visión de su gobierno sobre la producción petrolera? Hoy la economía ya no está petrolizada, pero se necesitan más divisas para sostener la consolidación fiscal. No se puede comparar con 2004, porque hay una política distinta. 2004 fue una de las políticas más irresponsables de producción petrolera en el país. Fox decidió que iba a vender el petróleo a los Estados Unidos, sobreexplotó el yacimiento de Cantarell, inyectando nitrógeno, contaminando el yacimiento, cosa que hoy tenemos desde hace mucho tiempo, no hoy, sino desde hace rato, problemas por el gas que está contaminado con nitrógeno. Una política de extracción excesiva que además dio cantidad de excedentes petroleros que no supimos dónde se quedaron. Calderón siguió lo mismo, ya no llegó a 3.4, pero cercano, estaba a $100 el barril. Por eso siempre pregunto, ¿de qué se acuerdan que hizo Calderón? ¿Alguna obra pública así, pero excepcional, con la cantidad de excedentes petroleros que tuvieron? Una política muy irresponsable de sobreexplotación de un yacimiento que le dio muchísima riqueza al país y que por sobreexplotar, por la forma en que sobreexplotaron, se lo acabaron muy rápido.
no permitiendo que petróleo que todavía pudiera estar produciendo a la fecha pudiera haberse mantenido por mucho más tiempo, ¿no? Porque cuando un yacimiento lo sobreexplotas, hay una parte del petróleo que después ya no, es mucho más difícil y costoso extraerlo. Entonces no podemos comparar con 2004. El presidente López Obrador planteó un límite de producción de 1.8 millones de barriles diarios, que es el mismo límite que nosotros estamos planteando. Llegó casi a 1.8 millones de barriles diarios en el sexenio del presidente López Obrador. Hoy está como en 1.7 más o menos, por algunos. En el petróleo no es que hagas un pozo y te está dando, sino que hay que estar perforando para mantener la producción. Entonces, hay una estrategia para llegar al 1.8 millones de barriles. ¿Cuál es el objetivo? Que la mayor parte de esa producción, si no es que toda, sea para la producción de gasolinas y diésel en nuestro país, a través de las refinerías. Y que todo el crecimiento en la demanda de energía pues se vaya orientando a las fuentes renovables de energía. Entonces ese es el proyecto que estamos planteando, particularmente en la generación eléctrica. Y hay personas muy competentes en Petróleos Mexicanos. Tenemos cada semana una reunión. Diario me envían la producción de petróleo del día anterior. Y tenemos un equipo muy competente que está trabajando pues cómo recuperamos el 1.8 este mismo año y pues todo el proceso de refinación, transformación y en transformación petroquímica, fertilizantes, que es una línea muy importante para Pemex. Bueno, ahora sí ya cerramos, ya 9:30, tardísimo, y tenemos todavía el detector de mentiras y luego Suave Patria para cerrar. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. En un esfuerzo por generar una percepción de crisis migratoria, medios de comunicación, comentaristas y usuarios de redes sociales han propagado mentiras sobre la migración. ¿Por qué difundir videos y fotografías que no corresponden a la realidad de las y los migrantes? Las mentiras en este tipo de fenómenos sociales y coyunturas propician el miedo, dan alas a los discursos de odio y dañan, en este caso, a los migrantes. ¿Eso es lo que persiguen los generadores de infodemia? A esta narrativa desinformativa se suma la del falso espionaje que han difundido comentaristas y medios de comunicación. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Noticias falsas que aseguraban que las oportunidades que siempre ha tenido la iniciativa privada en el mercado eléctrico son nuevas, sobrevuelos de aviones militares estadounidenses en territorio nacional y descalificaciones contra la elección judicial son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Las leyes secundarias del sector eléctrico abren la puerta a la inversión privada. ¡Mentira! El sector privado ya participaba en el sector eléctrico nacional. La reforma energética y sus leyes secundarias garantizan la prevalencia de la CFE y Pemex sobre las empresas privadas. En el caso del sector eléctrico, las leyes secundarias mantienen la participación privada en un 46% del mercado eléctrico con reglas que la ordenan y la transparentan en 6 esquemas: generación distribuida, autoconsumo aislado, autoconsumo intercomunicado, producción de largo plazo, inversión mixta y generador para el mercado eléctrico. 2. Aeronave estadounidense sobrevoló el Golfo de California en territorio mexicano soberano. Hoy causó polémica que un avión espía de los Estados Unidos sobrevoló el Golfo de California, entre Sinaloa y Baja California. Es información importante, es un avión espía que se encuentra cerca de las costas mexicanas realizando alguna tarea. No sabemos y no tenemos claridad de lo que puede estar sucediendo. ¡Mentira!
La Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que la detección de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ocurrió a 83 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, fuera del espacio aéreo mexicano, sobre aguas internacionales. 3. Carreteras a México congestionadas por las deportaciones masivas en Estados Unidos. ¡Mentira! El video que circula en redes sociales corresponde al 21 de diciembre en el contexto de las fiestas decembrinas de 2024 y fue grabado casi un mes antes del inicio de las deportaciones de migrantes en Estados Unidos. 4. Vehículos militares estadounidenses patrullando la frontera entre México y Estados Unidos. ¡Mentira! El video, que cuenta con casi 1 millón de reproducciones en la red social X, fue generado con inteligencia artificial. 5. Los nuevos miembros del Poder Judicial fueron elegidos en una tómbola. ¡Mentira! El proceso de insaculación está previsto en el artículo 96 de la Constitución como método para depurar el listado de los aspirantes mejor evaluados para contender en la elección judicial del 1 de junio de 2025. Además, la insaculación realizada en el Senado mexicano se realizó en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, hasta la próxima semana, Presidenta. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Nenec, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en una de nuestras lenguas originarias, que es el Tenec, y que se habla en el estado de San Luis Potosí. Nuestro México es un país con una diversidad importante en lengua y riqueza cultural. Y dentro de esta riqueza cultural se encuentra nuestra cocina tradicional. Porque ¿quiénes de nosotros no tiene algún recuerdo cuando cocinamos o ayudamos haciendo algún manjar con la familia? Precisamente el cocinar es la esencia de poder compartir esos momentos con los seres más queridos. Esa mezcla de risas, esa pizca que nosotros le damos con el humor y también amasando los momentos más difíciles y duros que llegan a nuestra vida sin avisar. Hoy, Suave Patria rinde un tributo a esos momentos tan especiales donde nosotros vamos a poder hacer e imaginar como mexicanos el gran carisma que tenemos. Si nos lo permite, Presidenta, amigas, amigos, los invito a ver el siguiente video. En Guatemala se le llama chuchito, en los Andes humitas, en Venezuela hallaca y en Brasil pamoña. Es tan importante el tamal que existe prácticamente en toda América Latina, porque ahí en donde hay maíz, hay tamales. En México no tenemos un solo tipo de tamal. En la Huasteca Potosina, por ejemplo, existen 2 preparaciones originales de este platillo: el bolín o patlache y el zacahuil. El bolín es la masa, el chile y la carne. Es costumbre y es una ofrenda. El zacahuil es muy rico, muy sabroso. Es comida típica de aquí. Los ingredientes principales pues es el maíz, ponerlo a cocer, molerlo, martajadito, ahora sí, quebradito el nixtamal, y con chile guajillo, cascabel, y a este se disuelve, se prepara con carne de pollo o ya sea de puerco, ya se prepara y pues ya se envuelve con las hojas de papatla y se amarra y ya, se hace lo que es un tamal grandote. Es un tamal grande. Saborear es vivir, disfrutarlo, como dicen, saberlo hacer y poder saborearlo uno. Como dicen, es hecho aquí, no lleva nada de químicos, nada, es puro natural, es más sabroso. En México somos hijos del maíz, herederos de una rica historia gastronómica que da sazón a nuestra suave patria. México está hecho con los mejores ingredientes de las y los mexicanos: el amor, el respeto, la unión, pero sobre todo el apoyo mutuo.
Por eso jamás debemos olvidar que somos y seguiremos siendo el gran pueblo de